Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Hoy subrayamos el versículo 9. Nos dice: Joab, al ver que tenía que combatir contra enemigos por delante y por detrás, eligió a los mejores soldados de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Bueno, Joab, como siempre, continúa. Joab siempre estuvo ya con David, siempre lo acompañó, jefe del ejército. Joab pero en fin, aquí Joab siempre al frente del ejército, y era luego el sobrino también de David. Dentro de un contexto bíblico, entra en escena Joab. Este es el general de David, y se subraya la gravedad, es decir, en situación. ¿Por qué? Y porque nos vemos como acorralados. Tenondeo lados hasta por cuello lado. Vaya botena. Tenondeo lados hasta por cuello lado, no te. Entonces yo, como jefe del ejército, Joab en este caso, o Yapuana tiene estrategia, y cuándo es para los Yapuana. Así que Israel tiene que enfrentar un cerco doble, ¿verdad? El que está en el Sadek, decíamos que está también a campo abierto. Siempre es un poquitito más difícil ahí el pelear, pero también uno podría decir, da más posibilidad también incluso de escaparse, de correr o lo que sea. Pero en digo ya cuando poner a campo abierto de Sadek, la de José no era de disparación, Cayu, Arine Nemuñá, hoy me da carro de guerra, lo que sea. Andero, porque te anda ahí la beteniente la Nemuñá, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas es interesante mirar un poco, ya imaginar, ya de ayer. Entonces, Joab está mirando, ve que hay un cerco doble aquí de los que están cuidando el Sha'ar, la ciudad, y los que están cuidando el Sadek, es decir, el campo. Tiene a los enemigos por delante y tiene a los enemigos por detrás. Entonces dice que Joab elige a los bajurín, es decir, a los jóvenes, a los valientes, estos que son escogidos, porque directamente cuando Joab vio que tenía que luchar con dos frentes, por delante y por detrás, eligió a los mejores soldados de Israel y los posicionó frente a los arameos. Joab en realidad eligió a los mejores, y ya ve hoy purú la palabra bajurín. Y el bajurín significa jóvenes, jóvenes elegidos, jóvenes valientes. Tal vez tenga mucha experiencia, ¿verdad? El que ya ha luchado mucho tiempo, pero hay pues ventajas y desventajas para lo uno y para lo otro. Ahora, a veces la nemita y la de arriesgado y te ahí vas a ver de conseguir porque de arriesgado y te haré que es imprudente.
Por otra parte, hoy Cuama porque ya tiene mucha experiencia, entonces ahí la pesa ante oye lanzante, entonces usted ahí muchas veces o yocó lleva, no hace que uno avance demasiado. En fin, todo hay a favor y en contra, pero ahora coge la experiencia y que tú ahí y Cuama ella lo yapona. Entonces, enfrentarse con los arameos, con los sirios, en este caso, era considerado confrontarse con el mayor ejército del mundo en ese tiempo. En ese momento, confrontarse con el ejército arameo, con el ejército de los sirios, era la mayor amenaza que podría haber. Así que darle fuerza será. Organizar el ejército, organizar que de haber en Yemoí, pero tenés, mira que con un ejército poderoso, sin embargo, vos tenés que lidiar, porque erecó la Sadekbe, erecó ahí el Sha'ar, dos frentes gustan de ar. El verbo que se utiliza de nuevo aquí, queridos amigos, es el famoso araj, ¿verdad? Araj. Mostrar orden militar meticuloso, organizado. Quiere decir que Joab ahí BTI o improvisando, ¿no? A ver, calcula paite, matemático paite. Y entonces nos está resaltando, por una parte, esa inteligencia táctica que está haciendo Joab, una preparación también del ejército, no hay que atropellar tanto. Ahora, en el contexto histórico, en el cercano Oriente, recordemos que la situación de doble frente era una de las más peligrosas. Y claro, porque te sentía acorralado, ¿verdad? Podía llevar al aniquilamiento total del ejército. ¿Quién se va a escapar? ¿Quién se va a escapar cuando uno está acorralado? Y triste, habrá sido muy triste estas situaciones, ¿verdad? De pelea, de lucha, en que te acorralan a tú, hasta el total exterminio de la tropa enemiga. La pesa ya era total exterminio ya, pero en la realidad, así, porque los aniquilaban totalmente. Y los arameos eran más experimentados en combate abierto, mientras que los amonitas estaban encerrados en sus murallas. O contrataina. Los arameos eran uno de los más, cuando hablábamos sobre todo de todo lo que significaba el imperio después que ellos formaron más adelante, con Agañayeteína en el año 1000, ¿verdad? En la década o en el tiempo, en la centuria, mejor dicho, de David. Y todavía los arameos están creciendo, se están fortaleciendo, todavía no tienen la gran capacidad, pero serán muy aguerridos. Joab entonces por eso, o calcula poná, mañana poná, y comienza a elegir cuidadosamente a los jóvenes, a los soldados más capacitados para poder contrarrestar esta amenaza mayor. Y así lo que él está haciendo es mostrar una estrategia de Israel. Estrategia de Puruta, la una estrategia del siglo X antes de Cristo. Y así, queridos amigos, desde este contexto que es bien histórico, nosotros podemos mirar el contexto antropológico, porque Bajurín, en la cultura hebrea, los jóvenes elegidos, escogidos especialmente, eran considerados la fuerza vital del pueblo. Ellos eran considerados esa fuerza vital del pueblo. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe, Antiguo Testamento.
En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura hemos escuchado una pregunta. Señor, ¿y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no le hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? La hemos oído después de que dos jóvenes beatos, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, fueran proclamados santos. Y eso es providencial. Questa domanda, infatti, nel libro della Sapienza en el libro de la sabiduría, esta pregunta está atribuida precisamente a un joven como ellos, el rey Salomón. Cuando murió David, su padre, él se dio cuenta de que disponía de muchas cosas: el poder, la riqueza, la salud, la juventud, la belleza, el reino. Pero esta gran abundancia de medios le había hecho surgir una pregunta en su corazón. ¿Qué debo hacer para que nada se pierda? Y había entendido que el único camino para encontrar una respuesta era pedir a Dios un don aún mayor, su sabiduría, para poder conocer sus proyectos y adherir a ellos fielmente. Se dio cuenta, en efecto, que de ese modo todas las cosas encontrarían su lugar en el gran designio del Señor. Sí, porque el riesgo más grande de la vida es desaprovecharla fuera del proyecto de Dios. También Jesús en el Evangelio nos habla de un proyecto al que adherir hasta el final. Dice: el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y agrega: cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, nos llama a lanzarnos sin vacilar a la aventura que Él nos propone, con la inteligencia y la fuerza que vienen de su Espíritu y que podemos acoger en la medida en que nos despojamos de nosotros mismos, de las cosas y de las ideas a las que estamos apegados, para ponernos a la escucha de su palabra. Muchos jóvenes a lo largo de los siglos tuvieron que afrontar este momento decisivo de la vida. Pensemos en San Francisco de Asís. Como Salomón, también él era joven y rico, y estaba sediento de gloria y de fama. Por eso partió a la guerra, esperando ser nombrado caballero y revestirse de honores. Pero Jesús se le apareció en el camino y le hizo reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Vuelto en sí, dirigió a Dios una pregunta sencilla: Señor,
¿qué quieres que haga? Y a partir de allí, volviendo sobre sus pasos, comenzó a escribir una historia diferente, la maravillosa historia de santidad que todos conocemos, despojándose de todo para seguir al Señor, viviendo en pobreza y prefiriendo el amor a los hermanos, especialmente a los más débiles y pequeños, al oro, a la plata y a las telas preciosas de su Padre. ¿Y cuántos otros santos y santas podríamos recordar? A veces nosotros los representamos como grandes personajes, olvidando que para todos ellos todo comenzó cuando aún jóvenes respondieron sí a Dios y se entregaron a Él plenamente sin guardar nada para sí. A este respecto, San Agustín cuenta que en el nudo tortuosísimo y enredadísimo de su vida, una voz en lo profundo le decía: solo a ti quiero. Y de esa manera Dios le dio una nueva dirección, un nuevo camino, una nueva lógica donde nada de su existencia estuvo perdido. En este marco, hoy contemplamos a San Pier Giorgio Frassati y a San Carlo Acutis, un joven de principios del siglo XX y un adolescente de nuestros días, ambos enamorados de Jesús y dispuestos a dar todo por Él. Pier Giorgio encontró al Señor por medio de la escuela y los grupos eclesiales, la Acción Católica, las conferencias de San Vicente de Paúl, la FUCI, la Federación Universitaria Católica Italiana, la Orden Tercera de Santo Domingo, y dio testimonio de ello a través de su alegría de vivir y de ser cristiano en la oración, en la amistad y en la caridad, hasta el punto de que a fuerza de verlo recorrer las calles de Turín con carritos repletos de ayuda para los pobres, sus amigos lo llamaban Empresa de Transportes Frassati. También hoy, la vida de Pier Giorgio representa una luz para la espiritualidad laical. Para él, la fe no fue una devoción privada. Impulsado por la fuerza del Evangelio y la pertenencia a asociaciones eclesiales, se comprometió generosamente en la sociedad, dio su contribución en la vida política, se desgastó con ardor al servicio de los pobres. Carlo, por su parte, encontró a Jesús en su familia, gracias a sus padres, Andrés y Antonia, presentes hoy aquí con sus dos hermanos, Francesca y Michele. Y después en la escuela, también él, y sobre todo en los sacramentos celebrados en la comunidad parroquial. De ese modo creció integrando naturalmente en sus jornadas de niño y de adolescente la oración, el deporte, el estudio y la caridad. Ambos, Pier Giorgio y Carlo, cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos, al alcance de todos: la Santa Misa diaria, la oración y especialmente la adoración eucarística. Carlo decía: cuando nos ponemos frente al sol nos bronceamos. Cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía nos convertimos en santos. Y también la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Otra cosa esencial para ellos era la confesión frecuente. Carlo escribió: a lo único que debemos temer realmente es al pecado.
Y se maravillaba porque, son palabras suyas, los hombres se preocupan mucho por la belleza del propio cuerpo y no se preocupan, en cambio, por la belleza de su propia alma. Ambos, además, tenían una gran devoción por los santos y por la Virgen María y practicaban generosamente la caridad. Intorno ai poveri e agli ammalati io vedo una luce che... Pier Giorgio decía, alrededor de los pobres y los enfermos veo una luz que nosotros no tenemos. Llamaba a la caridad el fundamento de nuestra religión y como Carlo la ejercitaba sobre todo por medio de pequeños gestos concretos, a menudo escondidos, viviendo lo que el Papa Francisco ha llamado la santidad de la puerta de al lado. Incluso cuando los aquejó la enfermedad y ésta fue deteriorando sus jóvenes vidas, ni siquiera eso los detuvo, ni les impidió amar, ofrecerse a Dios, bendecirlo y pedirle por ellos y por todos. Un día, Pier Giorgio dijo: el día de mi muerte será el día más bello de mi vida. Y en su última foto, que lo retrata mientras escalaba una montaña de Val di Lanzo, con el rostro dirigido a la meta, había escrito: hacia lo alto. Por otra parte, siendo aún más joven, a Carlo le gustaba decir que el cielo nos espera desde siempre y que amar el mañana es dar hoy nuestro mejor fruto. Queridos, los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación dirigida a todos nosotros, sobre todo a los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y a hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras: no yo, sino Dios, decía Carlo. Y Pier Giorgio: si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final. Esta es la fórmula sencilla, pero segura de su santidad. Y es también el testimonio que estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, hoy con este versículo 9. Cuando Joab vio que tenía que luchar en dos frentes tenía que luchar, dirigir, por delante y por detrás.
Entonces eligió a los soldados de Israel y los posicionó frente a los arameos. Aquí los bajurín, decíamos nosotros, que son estos jóvenes elegidos. La traducción ahí interesante la Yeikuami, ¿verdad? Porque al decir bajurín no es simplemente que eligió a los mejores soldados de Israel, ¿verdad? Eso se entiende. ¿Por qué? Porque en la cultura, porque hablan de mañana del aspecto antropológico. Y el aspecto antropológico es el que nos dice que los jóvenes, como siempre, son los que tienen mucha energía, mucha fuerza, están bien, tienen capacidad de movimiento. También los jóvenes tienen capacidad de riesgo, a pesar de que muchas veces pueden ser también incluso hasta imprudentes. Pero eran considerados, como decíamos, la fuerza vital del pueblo. Vigor, esperanza, capacidad de lucha. Vigor, esperanza y capacidad de lucha. Como a la juventud. Ahora, delegar en los bajurín, en los jóvenes, significaba depositar la confianza en lo mejor de la comunidad. Delegar esa fuerza, ese poder a los jóvenes, a los bajurín, eso significaba depositar la mayor confianza en, digamos, en lo mejor que podía tener una comunidad. Desde el aspecto que estamos nosotros analizando, que es el aspecto antropológico, esta escena muestra cómo un líder lee Oesá, Oyesapea, pero de la realidad con mucha sabiduría. Y bueno, Joab no es improvisado tampoco. Joab siempre estuvo al frente con David, sobrino de David. Entonces le acompañaba siempre, estaba al frente de su ejército. Hizo nomás algunas macanaditas también por ahí, lleva Joab sin el permiso de su tío, de David, y le metió también en situaciones de aprieto antes de la unidad justamente de todo Israel, de las 12 tribus. Y bueno, son situaciones así, ¿verdad? Pero Joab se nota que tiene experiencia, entonces muestra como un líder, en este sentido, este líder lee, entiende la realidad con sabiduría. Y por eso es que después va a distribuir los recursos humanos, los recursos que él tiene. La soldadez, que amaba a veces el ejército, y se prepara justamente para resistir, incluso en la desventaja, porque ellos llevan, entre comillas, llevan la de perder. Están en la desventaja, adelante, atrás. Aquí están los amonitas, aquí están aquellos contratados. Como para que todo sea dulce de leche. Sobre todo porque viene y se mete, entre comillas, digamos, en una guerra que para ellos no importa nada, ¿verdad? No importa nada, porque no son ellos los que están queriendo defender algún interés propio, sino que ellos están defendiendo el interés de quien los contrató. Pero al mismo tiempo recuerden que ellos están defendiendo el interés ajeno, pero con su propia vida. A operar entonces ahí, esa peana y ve, o mañana y ve. Incluso en la desventaja tienen que estar muy atentos. Y aquí también Joab tiene que pensar. Algunas de las palabras claves que nosotros encontramos aquí, queridos amigos, la primera palabra es el Oyev, pedala hebreo vejina, que quiere decir enemigo. Mañana, ya, vamos hablando de enemigo, el Oyev. Hay que, como se suele decir, hay que conocer a ese enemigo. Hay que echarle ojo a ese enemigo. Pues de igual, vaya a con alguien de igual y ahí vaya a catuña presentando. Por eso es que Joab tiene que organizar a su ejército, o esa peitá, y esa peitá. Y así, este enemigo, en hebreo, enemigo no es solo un adversario militar, sino que el que amenaza la misma existencia. ¿Pero por qué amenaza la misma existencia? Porque ya cuando mañana tengo guerra, y tu misma existencia, tu misma vida, al arriesgar. Entonces hay que estar atento y con los ojos abiertos. Es una amenaza a la propia existencia. Ahora, la Septuaginta, es decir, la Biblia de los 70, traduce con exthros, pese a como el griego, que es un término usado también en el Nuevo Testamento para referirse
a los enemigos espirituales. Esta pues es la gran riqueza, ¿verdad?, de la Biblia. Ya lee Biblia ya ella desde un aspecto así bien concreto, penochão, ella la brasileña lleva bien concreto, pero al mismo tiempo las palabras que van utilizando son palabras también que te hacen volar o te hacen entender a algo más. Y en este caso, esta palabra que acabamos de decir, ¿verdad? Extros, un combate espiritual. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el Pacto significa todo esto? Minutos para Dios. Detalles del más grande sabio de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Era un gran devoto de la Virgen María. En el margen de muchas páginas de sus escritos escribía Ave María. Frecuentemente la invocaba diciendo: Trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Hizo una magistral explicación del Ave María. A ella le pedía que le consiguiera la asistencia del Espíritu Santo. Y en verdad que se la obtuvo. Porque uno de los más preciosos regalos que Nuestra Señora les concede a sus devotos es una gran infusión del Espíritu Divino. Una de las gracias más preciosas que la Virgen obtuvo para Santo Tomás fue una gran fortaleza para mantenerse totalmente puro hasta el último momento. A ella le había consagrado su pureza y ella le ayudó a defenderla victoriosamente. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy tenemos la lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 2, versículos 6 al 15. Hermanos, vivan en Cristo Jesús el Señor tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie con la vaciedad de una engañosa filosofía inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo y no en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la divinidad y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad.
En él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión del hombre, sino que despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo. Y así continúa, queridos amigos, esta invocación tan importante que hace el autor sagrado al Señor, pero que nos recuerda a nosotros, en primer lugar, que nosotros hemos recibido la gracia de Dios para vivir en Jesucristo. Y esta circuncisión quiere decir, queridos amigos, que no es una circuncisión física, dice Pablo, sino que es sobre todo la circuncisión de nuestro corazón, de nuestros pensamientos erróneos, de nuestros pensamientos de corrupción, de nuestros pensamientos de querer tocar las cosas ajenas, de querer dejar a los demás entonces en la pobreza porque somos egoístas y buscamos simplemente los intereses de nuestro pequeño grupito o nuestros propios intereses. Sálvese quien pueda y se aguaina vease yo que cuera. Opeareñas en Duponá lleva coñan de yarañe y añandé este día. Y a través de estos cristianos a quienes se les pide que vivan aquello que han recibido, dice, como enseñanza. Pero además, queridos amigos, si nosotros agradecemos a Dios por estas enseñanzas, esto quiere decir que nosotros somos capaces de ponerlo en práctica. La ñandena ya yesa cuainojina, la ñandena ya esaino peñandi yaro yerurea ñandé, hanañañe penuya yepa yaguatá peñandi yaro y potajaisa. Evidentemente, queridos amigos, que lo menos que haremos es agradecer a Dios por este camino de salvación. Solamente cuando vivimos de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a las reglas y normas que el Señor nos propone, ciertamente que vamos a poder estar mucho mejor y entonces vamos a ser agradecidos con la vida y vamos a ser agradecidos con esta gracia que es el propio regalo de Dios para nuestra humanidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Pero estamos en el versículo 9. Y este versículo 9 dice, cuando Joab vio que tenía que luchar en dos frentes, por delante y por detrás, eligió a los bajurín, dice aquí, a los jóvenes, vamos a traducir nosotros aquí, nos dice los mejores soldados de Israel. Bueno,
pero se refería directamente a los bajurín, y los bajurín quiere decir los soldados jóvenes, y los posicionó frente a los arameos. Así es que esta primera palabra, decíamos que bajurín, y al ubicarlos frente a frente, esto exegéticamente, esta palabrita, señala que la lucha de Israel simboliza también una lucha del hombre contra las fuerzas que lo rodean por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. Queridos amigos, se dan cuenta, ya es huella, y siempre las palabras teológicas y las palabras están muy bien pensadas y muy bien elaboradas. Hablar en el sha'ar y el sadek, ¿verdad? El sha'ar en el sentido interior, de ñatendea landeroga, ñatendea landerecobe, es una lucha continua. Pero al mismo tiempo, el enemigo exterior, el que viene, el que llega en el campo, sadek. Y eso lo estamos espiritualizando, ¿verdad? Para que entendamos. La vida cristiana, la vida del seguidor de Jesucristo va a ser una lucha interior de aquello que sale de nuestro interior, pero también de lucha externa de aquello que se nos está proponiendo, externo. Bueno, hay una segunda palabra, queridos amigos, que es el bajur. El bajur quiere decir joven, bajur, quiere decir un joven fuerte, un joven que es capaz de luchar. Y la raíz significa elegir, seleccionar. Elegir, seleccionar. La Biblia de los 70, que está en griego, traduce con ekletos. Ekletos. El ekletos es el elegido. Es una palabra que está muy cargada de resonancias teológicas, el ekletos, el elegido. En Isaías también Israel es llamado mi elegido. Bekiri. En el Nuevo Testamento, Cristo es el elegido de Dios. Se dan cuenta, queridos amigos, todas estas palabras que van entrando y nos van dando el sentido profundo teológico. También en el Nuevo Testamento nosotros aplicamos Cristo en el Nuevo Testamento es el elegido de Dios. Exegéticamente, este texto que estamos leyendo del segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, muestra cómo Joab elige a sus mejores, pero al mismo tiempo apunta al tema más amplio. La verdadera elección es divina. La verdadera elección es divina y no es una elección humana. Queridos amigos, tenemos también una tercera palabra dentro de este texto nuestro, en que dice que aquí, cuando Joab vio que tenía que luchar en dos frentes, por delante y por detrás, eligió los mejores soldados de Israel y los posicionó frente a los arameos. O posicionó yo, etcétera, etcétera. Entonces, la otra palabra que ya estuvimos viendo también es el famoso araj, que quiere decir ordenar. A ver, ¿dónde? Ordenar. Primero hay que ordenar la mente, porque el que sigilosamente va a ser una presa. Miren nomás los animales, el tigre, la leona, cuando van a cazar su presa. Primero lo dicen que lo primero que hacen es ver hacia dónde corre el viento. Imagínate, hacia dónde sopla. La auto y bellugina, entonces, no llevamos algo ave. Porque si no, la dejas cuando huevo pepe, donde tú estás la presa, donde tú estás, entonces yo le amo y amo y lo. Amo todo la virtud, entonces en contra del viento. Primero muy. A peña de Jacob, vamos a ver televisión, me oye, esa agazapado, me captura. Bueno, y todo esto significa la palabra, araj, de una manera ordenada, sigilosa, pensada, para poder presentar la batalla. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El padre Pedro Claver, ansioso porque no tenía noticias sobre cuándo llegarían los próximos barcos negreros, se adentró esa mañana de agosto de 1645 en el barrio Getsemaní, bendiciendo, saludando y consolando a los esclavos que salían a su paso, hasta que llegó a la casa de don Francisco Manuel, quien lo recibió efusivamente y lo invitó a departir con su amigo el médico Adán Lobo, que acababa de examinar a una negra esclava que pronto, según le informaba a don Francisco, moriría por la infección de las llagas que cubrían su cuerpo. El padre Claver escuchó atentamente y en silencio se dirigió a la barraca en la que yacía la moribunda. Al cabo de un rato, los contertulios escucharon a la mujer que en voz alta decía: no, mi padre, dejadme, no hagáis eso. El médico acudió inmediatamente y, de acuerdo con su testimonio consignado en el libro del padre Ángel Valtierra, al abrir la puerta encontró al padre Claver de rodillas, orando y lamiendo las llagas de una de las piernas de la mujer, que atónita y confundida lloraba y le suplicaba al santo que no hiciera eso. Al poco tiempo la negra estaba sana y trabajando normalmente. Pedro Claver, nacido el 25 de junio de 1580 en Verdú, Cataluña, en España, que fue criado en un piadoso hogar cristiano, quedó huérfano de madre a los 13 años. Al poco tiempo su padre se volvió a casar mientras él adelantaba sus estudios básicos bajo la tutela de un tío paterno que era clérigo en Tárrega y con quien descubrió su vocación religiosa que lo llevó a recibir la tonsura en 1595. Al año siguiente su progenitor lo envió a estudiar gramática y retórica en Barcelona y, concluido este ciclo, completó su preparación filosófica en el Colegio Jesuita de Belén, del que en 1602 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús, en Tarragona, y allí, 3 años después, formuló sus votos perpetuos de castidad, pobreza, obediencia, y fue transferido al Colegio Montesión de Palma de Mallorca, en donde trabó una entrañable y profunda amistad con quien sería su gran maestro espiritual, el anciano portero del claustro jesuita, el hermano lego Alonso Rodríguez, quien lo condujo hacia la entrega absoluta a los más abandonados, que eran los esclavos negros, y lo indujo a viajar a América, en donde abundaban y nadie los atendía, protegía o evangelizaba. Entonces Pedro Claver se ofreció a sus superiores para ir a las Indias Occidentales, y por fin en 1610 le permitieron embarcarse hacia el puerto negrero de Cartagena de Indias. Una vez en tierra americana, Pedro Claver fue enviado a Bogotá para completar sus estudios de teología, al término de los cuales lo trasladaron a Tunja, y apenas en 1615 se cristalizó su anhelo de convertirse, según lo firmó en su voto perpetuo, convertirse en el esclavo de los esclavos negros para siempre. Y para el efecto, el 19 de marzo de 1616 fue ordenado sacerdote a los 35 años en el templo cartagenero que hoy lleva su nombre. En los siguientes 38 años, en los que se calcula que atendió y bautizó a más de 300.000 esclavos, San Pedro Claver desplegó toda su misericordia, redimiendo física y espiritualmente a los negros supervivientes que llegaban de África hacinados en los nauseabundos barcos negreros, y al descender de los bajeles los bañaba, los curaba, lamía sus llagas, los alimentaba, vestía, enterraba a sus muertos y los evangelizaba a través de un grupo permanente de intérpretes africanos. A la par de esa febril actividad, San Pedro Claver oraba durante toda la noche, ayunaba permanentemente, dormía 1 hora sobre una burda estera y antes de amanecer ya estaba de nuevo con sus amados negros, hasta que ya no pudo más, pues en los últimos 4 años de su vida estuvo solo en su austera celda, parcialmente paralizado,
abandonado y olvidado por todos, incluidos sus compañeros del monasterio. Pero al morir, en la madrugada del 9 de septiembre de 1654, la ciudad entera se acordó de San Pedro Claver. Y ese día, quizás el único de la historia, se unieron amos y esclavos para hacerle el más concurrido funeral de los anales de Cartagena. Fue canonizado en 1888 por el Papa León XIII en compañía de su maestro, el hermano lego, San Alonso Rodríguez. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Pedro Claver que nos enseñe a ser humildes entre los humildes. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 10, con nuestro versículo, capítulo 10, versículo 9. Dice que cuando Joab vio que tenía que luchar en dos frentes, por delante y por detrás, eligió a los mejores soldados de Israel y los posicionó frente a los arameos. Queridos amigos, esto de el Araj sugiere que la batalla en el trasfondo bíblico, sobre todo, tiene una dimensión también casi litúrgica. Por eso estamos mirando, hay un aspecto concreto de una guerra, como si quisiéramos simplemente contar aquí lo que pasó, como un libro de historia. No, tiene una dimensión casi litúrgica, porque no se trata solo de una lucha física, sino que sobre todo un enfrentamiento donde está la lucha por la fidelidad para con Dios. Fidelidad para con Dios. Entonces, una lucha del hombre, de la persona, contra todo aquello que es enemigo, todo aquello que ataca, delante y detrás. Ahí lleguen de allá. Queridos amigos, ahora desde el punto de vista de nuestras enseñanzas, nosotros podemos encontrar aquí algo muy interesante que
es la cuestión de la necesidad siempre del discernimiento. Joab, antes de entrar en batalla, calcula ya, y eso es el discernimiento. ¿Para qué es nuestra inteligencia? Nuestra inteligencia es para discernir lo que está bien y lo que está mal. Esto es pro, esto es contra. Y así entonces Joab no actúa impulsivamente. Este suele ser uno de los errores más grandes que nosotros podemos tener. Cuando actuamos de una manera impulsiva, hay que analizar, hay que priorizar, hay que ordenar. Y así también en nuestra sociedad, ¿verdad? Que estamos rodeados siempre de problemas múltiples. Un de ayolao, un de amoyolao, un de ayolao, etcétera. Está con la problema fuera. Y entonces, cuando estamos rodeados de tantos problemas, de estos problemas múltiples, que es la injusticia, que es la violencia, que es la pobreza, que es la confusión moral, pero cada uno tiene que ser asumida y tiene que ser confrontada. Entonces es necesario saber a qué frente le vamos a dedicar más recursos, cómo tenemos que organizarnos espiritualmente. Porque por todas partes nos acechan, por todas partes se nos vienen encima. Ahora, en cuanto que nosotros, sobre todo seguidores ya, ¿verdad?, del Señor, upebeña de ña ponana, porque indica tuña de la ya por la ñan de batalla cuera, la ñan de lucha contra el mal, al azar, viendo por ahí, al azar, upea a la buena de Dios. Reguapune calcular, remañar esa, va y donde ven. Primero, hay que comenzar a mirar, a entender, discernir, con mucha sabiduría para luego actuar también estratégicamente con la fe. Hay así algunos autores muy interesantes, por ejemplo, el padre de la iglesia, ¿verdad? Ellos son los que más reflexionan ya desde el inicio sobre estos aspectos. Y se interpreta que el cristiano siempre está rodeado por enemigos. Enemigos visibles y también dice los enemigos invisibles. Pero debe organizar su vida de oración y virtud como un ejército bien alineado. Un ejército bien alineado. Haya calculado y señadeña en nieve. Uno de los grandes santos también de la iglesia, San Juan Crisóstomo, subraya que Joab, dice, no confió en los números, ¿sabes? No confió en los números, sino que confió en la estrategia. Lo que a nosotros también nos va a enseñar y nos va a animar, alentar, queridos amigos, a usar con prudencia todos los dones que Dios nos ha dado. Peña de yara come, baite maña de lleva peña de aputu, peña de recobebe, ñande, ñañemoy, así como dice aquí. Joab les puso en el lugar donde cada uno tendría que comenzar a luchar, en el lugar preciso. Miren que esto es interesante porque nos ayuda también a nosotros a conocer, a saber cuál tiene que ser nuestra forma, ¿verdad?, de confrontarnos con el mal. Porque recordemos que están los sha'ar, que son los que cuidan el interior, la puerta. Decía luego también el Evangelio, ¿verdad?, que tus ojos son como la puerta del alma. Entonces ya tendrán de sha'ar. Pero por otra parte también es un campo abierto. Y el campo, sabes que muchas veces es un campo minado. Es un campo minado. Tenés que saber cómo vas a ir caminando para que no seas vencido. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Volvemos la próxima con más en de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.